nuestro panel. Está con nosotros Viviana Paredes y está Karina Oliva. Gloria de la Fuente debe estar por llegar. Estábamos conversando muy agitadamente con el mostrador sobre el legado y la entrevista. Partamos por temas femeninos, ya que este es un panel femenino, y lo tuvimos en la primera entrevista del día, y que tiene que ver en torno a qué tanto representa lo que pasó con ella, la mujer colombiana que tuvo su hijo en la vía pública, porque la bajaron del auto, del taxi. ¿Qué tanto eso representa hasta cierto punto un hecho excepcional, o de alguna manera hay algo que se nos está diciendo ahí que tiene que ver con la relación entre nosotros los chilenos con las personas que son inmigrantes, o cualquier otra mujer, si que no hubiese sido colombiana, no hubiese sido negra, si hubiese sido una persona chilena, se hubiese actuado igual, no se hubiese actuado igual? ¿Qué tanto es? A ver, yo creo que en los últimos años, yo creo que se han dado situaciones que son, desde mi punto de vista, bastante graves. Lo de la situación de esta chica colombiana, que el taxista la hace bajar, y incluso después el bebé fallece y se está en investigación para ver las causas del fallecimiento de la guagua. Anteriormente tuvimos el caso haitiano. La mujer que fue acusada de haberla abandonado su guagua. Y termina falleciendo también por todo el proceso que se vive. Bueno. Y anteriormente también vimos el caso y conocimos el caso de la mapuche, que también tuvo su bebé engrillada. O sea, creo que hay distintas situaciones que no dan para un análisis circunstancial de un hecho, sino que ahí hay un problema. Hay un problema que tenemos que enfrentar, hay un problema que tenemos que saber resolver y saberlo mirar también con altura de mira. Y que tiene que ver con la relación de cómo también nosotras las mujeres vamos tomando espacio, o también cómo se nos va mirando en el entorno. Y depende también de nuestros grados, entre comillas, de vulnerabilidad. Cómo el otro nos mira cuando nos ve vulnerables. Cuando el otro nos mira cuando se siente con una posición más favorable. O que se siente que tiene mayor capacidad para posicionarse. Y estos son casos como más vistos, más bullados, más dramáticos, que termina en dos casos con la muerte de dos mujeres, que independiente que sean colombianas, haitianas, son dos mujeres que terminan en una situación muy grave. Una muere la madre, en otra muere la guagua. Entonces creo que ahí hay una cosa que llama, desde mi punto de vista, una reflexión más profunda de cómo nos estamos relacionando. Cómo nos estamos relacionando en una vorágine constante, en una situación como de violencia que está como muy naturalizada, y que no es solo contra nosotras las mujeres, sino también lo que está pasando con la infancia. Y ahí yo creo que hay como, desde mi punto de vista, una situación de alerta que se le trata de dar una connotación como muy aislada, como hechos muy aislados, pero que en definitiva han salido a la prensa casos demasiado relevantes o muy graves, pero que también seguramente esto está demostrando que para abajo es como punta de iceberg. La situación puede ser mayor o más grave. O sea, los casos de femicidio, en vez de aumentar, o sea, en vez de disminuir, están aumentando anualmente. O sea, este año, si no me equivoco, eran alrededor de 57. Y se suponía que todos los procesos que se están haciendo, la batalla que hay contra la violencia machista, se está tratando de poner límite. Cada día aumenta más. Entonces, algo no está resultando. Sí, yo creo que aquí hay varios temas. Bueno, Karina ha tocado una amplia gama de situaciones que son complicadas y que efectivamente hay que abordar. Primero, el caso de la mujer del taxi, que lamentablemente pierde a su bebé. Puede no ser una situación aislada, puede no ser una situación que no hubiera ocurrido, pero yo creo que lo más importante acá es enfrentar cómo estamos recibiendo a los inmigrantes, cómo estamos haciendo una política correcta para que ellos se inserten en nuestro país, y sobre todo cómo sensibilizamos a nuestra población, a los chilenos o a quienes viven acá, ya sean chilenos o extranjeros, a recibirlos de la misma manera como ellos quieren que los reciban. Eso primero. La investigación está en curso. Yo
siempre pienso y quiero creer en la buena fe de las personas. Me imagino que tal vez este taxista se sintió desesperado y desbordado por una situación de parto dentro de su vehículo, y que él obviamente nunca quiso hacerle daño a la mujer, pero claro, su reacción tiene que ver con el desconocimiento de lo que una persona tiene que hacer en un momento de emergencia, y eso no tiene que ver con que solo que la mujer sea haitiana, sino que tiene que ver con que no sabemos reaccionar muchas veces frente a situaciones críticas. Ahora, en general, en términos de cómo mejorar la participación de los extranjeros o de los inmigrantes que hoy día se sienten quizás menoscabados, mal mirados o sencillamente apartados de la sociedad, yo creo que tiene que ver mucho con mejorar su llegada a nuestro país, incorporarlos de buena manera. Primero, efectivamente uno tiene que esperar que las personas extranjeras lleguen a Chile y se inserten en nuestras condiciones, pero también entendiendo que vienen de mundos diferentes, vienen de mundos, en este caso haitianos o colombianos o sirios que van a llegar, en fin, vienen de mundos muy dramáticos, vienen de situaciones muy extremas y que por lo tanto tampoco ellos tienen el actuar que tendría uno normalmente. Ella a lo mejor tampoco supo que tuvo que ir a la posta o al hospital en el momento adecuado. O sea, yo creo que aquí fallaron todos los controles, fallaron todos los mecanismos para esa mujer que finalmente termina perdiendo a su hijo. Yo fíjate que tengo ahí sentimientos mezclados, como se puede decir. Por una parte, me cuesta entender que una persona que tiene como pasajero, o sea, una persona que recibe pasajeros permanentemente, y son de todo tipo de raza, jóvenes, viejos, chilenos de aquí, de Santiago, chilenos de fuera, ha tenido probablemente un montón de pasajeros. A la hora de enfrentar este tema, no se le ocurra quizás lo más lógico, que es acudir al centro más cercano. Uno esperaría y dejar a la persona ahí al cuidado de las personas, que era lo lógico. Pero eso significaba hacer algo al respecto. Significaba tener que proponerse un objetivo que tenía que ver con la pasajera. Lo que me conflictúa es que el acto, aparentemente, según lo que se ha dicho, porque también hay que esperar a que la persona hable y dé su versión y cuente lo que pasó, pero por lo que se ha dicho, el acto fue de decir, mira, este problema quiero que deje de ser mío ahora ya, al tiro. Ya, no quiero tenerlo. Es el drama de... Que es una cosa muy brutal, porque terrible. Es una forma de decir... Como mira, poco humano. No, es una forma de decir, mira, respecto de las cosas que eventualmente te pueden pasar en el transcurso de tu pega, en este caso la pega es llevar pasajeros, yo solamente estoy dispuesto a hacer todo aquello que no me complique demasiado. Si es que me complica mucho con el paciente, no sé qué, ¿sabes qué? Prefiero votar al paciente. Pero hay que pensar que es un taxista. Yo no creo que hay que generalizar. No estoy usando la metáfora exclusiva del taxista, que él, te repito, no conozco las cosas y creo que hay que esperar que el hombre hable para que cuente su relato, pero existen estas dos posibilidades. Lo que se ve en las películas, porque son películas, no son reales muchas veces, que voy al lugar más cercano y lo dejo ahí, o decir, mira, no estoy preparado, esta cuestión no es mi problema, no es mi problema. Se metió a mi taxi, pero no es mi problema, por lo tanto salga el taxi. Por eso yo creo que tiene que ver un poco también con cómo transmitimos a la ciudadanía y a todas las personas esta solidaridad y cómo enfrentar situaciones críticas sin pensar que es un problema para ti, sino que por lo contrario, estás haciendo un aporte. Yo creo que sí pasa eso, yo creo que no se ha dado, yo creo que el nivel, y eso data mucha investigación de los niveles de individualización que hacen que el problema del otro son problemas aislados, todos somos problemas aislados, no hay problemas, entre comillas, colectivos, y que se acentúan más cuando el otro es extranjero o viene desde afuera, porque entre comillas hay una separación aún mayor. Pero yo creo que también hay un elemento que me parece súper relevante resaltar. Ser mujer y ser inmigrante es mucho más complicado que ser hombre y ser inmigrante. Sin duda, siempre hay una
una carga en estos procesos. Es muy distinto cuando llega un hombre a un país de cualquiera sean las circunstancias, cualquiera sea incluso el origen, a un destino diferente, el ser mujer a enfrentarse a un embarazo dentro de un país donde estás prácticamente sola, depende de tus circunstancias legales, económicas, desde el lugar donde te insertas también nuevamente, cuáles son tus redes. Generalmente las mujeres que llegan o vienen también con niños o tienen niños afuera, y que muchas de ellas son jefas de hogar incluso estando en otro país, porque siguen manteniendo otro hogar de manera sola. Entonces el nivel de vulneración y de vulnerabilidad que enfrenta una mujer en estas posiciones es muy alto. Y sobre todo la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Aquí hay algo que yo quiero un poco rescatar, porque el hecho en sí es horroroso que el taxista no atine a que lo que tiene que hacer es llevarlo a la mujer a un centro hospitalario. Pero antes de eso hay una mujer embarazada, casi de término, que se supone que ha estado en controles y que se supone ha recibido instrucciones y orientaciones sobre qué hacer en caso de. Entonces, hoy día, como tú dices, las películas, uno ve muchas cosas, pero la historia hoy día no la tenemos completa. No la tenemos. También se ha escuchado, yo leí el otro día que alguien decía que la niña hace muchos días que no sentía el latido, o sea, el movimiento de su bebé en su vientre. Y no tuvo la conciencia de que tenía que ir. Y eso porque a lo mejor le faltó, como dices tú, redes, le faltó que alguien lo hubiera orientado. Y entonces ahí es donde yo te digo la vulnerabilidad que comparto contigo de las mujeres migrantes, de las mujeres de más escasos recursos, de las mujeres que tienen menos educación y falta de información. Yo creo que el problema clave parte antes de que la mujer se suba al taxi, que de ahí para adelante todo es horroroso. Pero también es horroroso pensar que una mujer que a lo mejor no sentía el latido de su bebé durante muchos días, o no sentía que esta guagua se movía, no tuvo tampoco la conciencia porque nadie a lo mejor le explicó lo que tenía que hacer. Entonces ahí hay un tema de salud tú tienes toda la razón, Viviana, que está faltando fuertemente. Tienes toda la razón, Viviana, pero y estoy de acuerdo contigo. Pero hay ciertas oportunidades en que a uno le gustaría que las cosas fueran como le gustaría que pasaran. A uno le gustaría, por ejemplo, le encantaría que la noticia hubiese terminado de otra manera, que el taxista chileno tuyo, exactamente, hubiese sido el gallo que atravesó por todos lados, saltó por las cuestiones, porque lo ha visto que allá llegó y la guagua nació y tenemos un chilenito de origen colombiano nuevo en el país y el gallo sale en todas las tapas de los medios de comunicación con que lo hizo tal cual. A uno le gustaría ver la parte, si tú quieres, que uno a veces se arroga y generalmente en términos más artificiosos que real de lo que puede ser lo mejor de nosotros mismos. Absolutamente. Pero cuando eso no sucede, entonces uno tiene que preguntarse qué pasó, dónde estuvieron la falencia. Gloria de la Fuente llegó. Sí, y uno espera eso porque cuando ha sucedido esos casos que Carabineros asiste parto en la micro, en la casa, y que ha pasado en otros casos, con otros taxistas, ha pasado y uno le da esa connotación, pero yo creo que también ha pasado recurrentemente que ante situaciones de vulneración o de temor o de situaciones de emergencia, nosotros como país, como chilenos, nos echamos para atrás. O sea, vemos cuando alguien está cartereando a alguien o están asaltando. Escucháis que están pero agarrando a chopazo a la persona del departamento del lado y ponéis más fuerte la tele. Claro, entonces violencia de género. La violencia, porque dicen, no, mejor no me meto porque después se van a arreglar y soy yo el que queda mal. Entonces hay un problema de entender cómo están los conflictos dándose. Hay casos heroicos, hay casos en que ha pasado que una vez había una pelea de una pareja y un vecino los grabó y lo tomaron detenido, me parece que era en Concepción. Pero esos son los casos aislados, porque los casos mayoritarios, por lo que decía yo, el caso de esta chica haitiana que falleció, los casos de
los femicidios es porque muchas veces tampoco nosotros vamos reaccionando hasta enfrentar ese problema, porque mejor que el problema sea de ellos, porque meterme me puede agobiar. Pero, a ver, mira. Ahora, pero en el discurso genera cierto temor. Gloria de la Fuente, recién llegada. Muchas gracias por recordarme. Estoy tratando de establecer el atraso nomás. Sí, muchas gracias. No, pero quería decir, los venía escuchando sobre la migración en particular, que creo que la naturaleza es algo distinto y tiene que ver también, que creo que es importante a propósito de los discursos públicos que se instalan en periodos presidenciales, de candidaturas presidenciales. Cuando uno criminaliza en general la migración, a veces pasan ese tipo de cosas, pues, porque además la migración en Chile no es igual en todo su sentido. Los inmigrantes latinoamericanos en general son muy mal mirados, y probablemente los migrantes que vienen de otras latitudes no son tan mal mirados. Y eso creo que se instala también en parte porque los discursos públicos no colaboran en eso. Se criminaliza la inmigración cuando en realidad lo que hay que hacer es tener una mirada mucho más acogedora de la migración. Y creo que eso no está suficientemente instalado en la sociedad chilena. Y lo otro, concuerdo plenamente, me parece que este nivel de individualización de la sociedad chilena, esto de creer que el problema de al lado no es mi problema, porque perdimos mucho el sentido de comunidad. Yo creo que las raíces son muy antiguas, pero perdimos el sentido de comunidad. Y finalmente, a mí me gusta mucho eso de los argentinos, que la patria es el otro. Me encanta ese lema. Porque en el fondo el problema del lado en nuestro país no es el problema nuestro. Y yo creo que son desconfianzas que se construyeron probablemente por los traumas del pasado, que tienen que ver con la experiencia de la dictadura y demás, pero también tienen que ver probablemente con políticas que vinieron después, que privilegian el hágalo usted mismo, o usted dueño de su propio destino por sobre, en el fondo, la construcción de lo colectivo para el desarrollo de las personas. Yo creo que eso es bien nefasto. Bueno, sigamos en otra serie de temas con el panel. ¿Tienen algún tema en especial que a usted le gustaría tocar, chicas, en términos del... Hubo una entrevista interesante de la presidenta Bachelet. ¿Cuál de las dos entrevistas? Porque hay una, ¿la de la tercera o la BBC? La BBC. A ver. La de la BBC. Yo quisiera rescatar dos cosas de esa entrevista. Uno, que me parece que está bien que la presidenta Bachelet trate de hacer algo justo respecto a su legado. Escuché que lo estaban hablando también con Mirko Macari en la mañana más temprano. Me parece que es justo y es necesario en momentos donde se ha tratado de construir una imagen negativa de lo que ha sido la experiencia del gobierno de la presidenta Bachelet. Con todos sus bemoles, yo creo que finalmente uno de los grandes legados de la presidenta Bachelet es que logró correr el cerco de lo posible, lo que era posible discutir en este país, con lo malo o bien que se hayan hecho varias las reformas. Y con la dificultad que tuvo no tener una coalición probablemente a la altura de lo que se necesitaba. Pero yo creo que tiene un mérito eso. Y lo segundo, y a propósito de que este es un panel de mujeres, esto de señalar, no sé si fue la entrevista a la BBC o en la otra, pero con un conductor masculino. No, pero yo hoy día me hago mina yo. Pero esta idea de que la política es sin llorar... lo veía, sí. No sé si uno de los dos. BBC parece. Pero lo leí... y yo creo que es justamente lo contrario, pues, o sea, me parece que lo que le ha faltado a la política... Eso lo dice mi candidata presidencial. Sí. Pero me parece que es justo y necesario poner esto a la altura de lo que corresponde. La política, cuando nos creemos que la política es sin llorar, la política como que no tiene sentimiento y es pura racionalidad y es puro rational choice, yo creo que estamos súper equivocados. O sea, yo creo que la política vida entera es con llorar. Porque si no tenemos sentimiento en lo que hagamos... Lo que se hace sin corazón, sin pasión, sin emoción, no tiene valor, porque lo estás haciendo como autómata. Y eso tiene una... En política, yo en mi partido también muchas veces he escuchado esto de la política sin llorar, y yo he sido una constante peleadora de eso, porque sí, la política tiene sentimiento, porque la política es trabajar y actuar para personas que tienen sentimientos, que tienen necesidades, que tienen un montón de emociones. ¿Sabes cómo lo tomo? El de jamás rendirse porque te pasó algo. O sea, yo creo que la política tiene su momento donde como uno se puede sacudir y sentir como un poco agobiado qué pasa, como que te impacta, te sientes vulnerable a veces, o te sientes como que estás muy presionado. Pero lo que jamás te puede pasar, que desde mi punto de vista, que para mí significa como el sin llorar, es como el que no existe posición de retirada. El que ya la cosa seguramente no te resulta al 100% como quería,
pero uno se sacó de la rodilla y sigue. Mira, desde ese punto de vista yo he tomado. Pero hay otra cosa que me parece relevante de la entrevista, que me gustó de la presidenta Bachelet, es el hecho de que por primera vez me hubiera gustado verla con tanta seguridad enfrentar un proceso y un periodo, incluso con la crisis que tiene con el subsecretario, que está de vacaciones larga. No tan larga. Significa que ahora está apareciendo esa Bachelet que desde mi punto de vista hubiese sido mucho más positivo para sus propias reformas que hubiese estado desde el 2014, con esa certeza de decir esto es lo que hay que hacer, y que hace el llamado incluso a su coalición de hay crisis, pero bueno, no le gustará a todos, pero esto es lo que le importa al país. La sentí como más segura en la entrevista, con posición, con firmeza, incluso de decir, cuando todos han cuestionado la crisis con uno de sus mayores aliados durante el gobierno, que es Alewi, y ella dice, ojo, él me dice que en realidad la decisión fue buena, y las cosas son como el conflicto es por otro lado, por el tema de bajar la querella por la ley antiterrorista. Entonces ahí yo siento que incluso enfrenta de manera como mucho más de pie, incluso una crisis como esta que ya último tiempo. Yo creo que ella ha dado muestras de seguridad dentro del gobierno. Tal vez su momento de mayor flaqueza fue cuando ella se vio muy afectada por el caso Cavalli, que yo creo que vimos una presidenta que a ratos como que tambaleó un poco más, ¿no? Pero yo creo que en todo, pero así todo, o sea, incluso después de ese episodio que además, o sea, afectaba ni más ni menos que a su círculo más cercano, familiar. Creo que después de eso la decisión que tomó fue bien valiente, digamos, de armar una comisión, probablemente como no se ha visto en América Latina a propósito de escándalos de corrupción. Pero uno la vio más por fuera ella, más alejada de la conducción. Y ahora la ve más adelante. Seguro, pero yo creo que en varios episodios ella dio muestra de que efectivamente estaba más encima. Entonces, ¿qué me pasa? Porque escuchar la mañana a Gonzalo Blumel, que es el encargado programático de Sebastián Piñera, decía que, o sea, que egoísta, que falta de sentido republicano de la presidenta, que en el fondo, porque habló también del gobierno de Piñera y habló que las diferencias había hecho mucho más que el gobierno de Piñera. Yo digo, ojo, en realidad lo que ha terminado pasando durante este periodo es que uno escucha mucho más de sectores de la derecha que representan la candidatura de Sebastián Piñera golpear más lo que ha sido la obra de la presidenta Bachelet en particular, que al revés, que lo que ha sido, y hablar de un país que en el fondo casi se cae a pedazos y todo, y como que ha habido que ir diciendo no, en realidad este país no se cae a pedazos, que al revés. Entonces, cuando uno escucha eso, uno dice, bueno, la verdad es que no estamos hablando del mismo tono, ni estamos hablando del mismo país. Y eso parece complicado a 40 días, digamos, de la elección parlamentaria presidencial. Bueno, yo creo que efectivamente no estamos hablando de las mismas situaciones y estamos claramente con visiones diferentes. Yo creo que lo que hace la presidenta Bachelet hoy día, para mí, no le hace ningún favor a los candidatos, ni de la nueva mayoría, ni del Frente Amplio, ni a ninguno cercano a su sector. Ella golpea la mesa diciendo, yo he hecho un tremendo gobierno, este es mi legado, soy mejor que Sebastián Piñera, que es el probable presidente que viene. En vez de darle un espaldarazo a sus candidatos, lo que hace es pelear con quien está posicionado en el mejor lugar, hoy día con el 45% en la encuesta CEP. Habla de un gran legado que efectivamente nadie puede decir que todo un gobierno es malo, todo un gobierno es bueno. Los gobiernos tienen altos y bajos. Se dice. O sea, se puede decir. Lo que quiero decir es que no se puede creer que todo es bueno y todo es malo. No, pero no, pues se dice, y hay instrucciones de decirlo cuando también. Cuando tú dices que todo lo que has hecho es maravilloso, que todas tus reformas y todo lo que el país está mucho mejor que hace 4 años atrás, lo que estás haciendo es hablarle a una persona que está posicionado para ganar en la próxima elección, en vez de darle un espaldarazo a sus candidatos. Yo creo que eso en primer lugar. Yo creo que habla de su legado. Pero yo creo tenemos que hacer un alto y después seguimos con el panel porque tenemos media hora más todavía. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Hora Clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave.
Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Elecciones 2017. En las votaciones que se realizarán el 19 de noviembre, podrás elegir al próximo presidente de la República. 23 senadores en las regiones impares, 155 diputados y 278 consejeros regionales. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web cervel.cl. Encuéntranos en redes sociales o llámanos al 606.166. Cervel, elige el país que quieres. La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. Entendía mucho mejor que el... ¿Qué tiene de diferente la primavera en Italia o el Reino Unido con nuestra primavera? Hoy nada, porque en Brooksfield traen a Chile todo el estilo británico confeccionado por manos italianas, telas, diseños y un entalle inconfundible. Brooksfield, encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación Clave por la 92.9. Ya, estamos con nuestro panel y de los días martes, y quisiera llevarlos un poquitito a la cosa tal cual. ¿Nos quedan cuánto tiempo ya? ¿Un mes? 40 días. Por la elección, 40 días. Nos quedan 40 días. ¿Qué se puede hacer, creen ustedes, en 40 días? Es harto. Es más, 40 días pueden definir una elección, dar la vuelta incluso. Creo que hay mucho. Es más, con el tema de Bachelet que estábamos hablando, me parece que también ella trata de hacer un gesto con su legado, porque ella, independiente de... está marcando un 30-35% de como donde se mueve. De hecho, marca más que todos los candidatos. De voto claro, de su sector. Y son quienes representan el bacheletismo, son personas, por una parte, que son votantes, o sea, alguien que defiende el legado de Bachelet o que se siente cercano a la presidenta Bachelet y la posiciona positivamente, es votante que además está muy en la línea de este tipo de reformas. Educacional, tributaria, constitucional, etcétera, y que me parece que lo que hace es decir, ojo, no tendré el 80% de hace 4 años atrás, pero no olviden este 35% que es determinante en una elección. 31 la academia hoy día. Pero con 80%, 31 hoy día. Con 80% de la presidenta Bachelet la vez pasada, por las propias dificultades que enfrentaba la nueva mayoría, tampoco tuvo la posibilidad de traspasarle ese capital al candidato que era en ese minuto Eduardo Frei. Siento que hace un guiño ahí a eso. Entonces, yo creo que pasan dos cosas interesantes. Uno, efectivamente,
yo creo que lo que ha pasado en la nueva mayoría en general es que ha habido imposibilidad de construir un relato coherente entre lo que fue la concertación y la nueva mayoría. No sé si en 40 días se puede lograr, pero es la aspiración. Es que hay nueva mayoría también después. Es que yo creo que uno puede hacer, y la 40 días y 40 noches. Exacto. Solamente quiero yo decir, porque el diluvio fue lo que duró, ¿no? Claro, 40 días y 40 noches. Claro, exactamente. Bueno, ¿Quién pero es ese gran Noé? por algún minuto Necesita un Noé. Claro. Una barca más que Noé, digamos. Tenemos una barca. De 2 en No, 2. la coalición, no algo. Y no sé quiénes caben en la barca. No, pero es entre de 2 en 2. Claro. Bueno, yo creo que tienen que caer todos. Pero La verdad es que a mí me preocupa la polarización cuando empezamos a discutir quién hizo un mejor o peor gobierno. Yo creo que personalmente en el gobierno de la presidenta Bachelet, yo creo que han habido intentos de hacer cosas positivas. Algunas de las más importantes no han sido de buenos resultados. Yo creo que la gratuidad en la educación, que el presidente Piñera, dicho sea de paso, Karina, nunca ha dicho que la va a retirar ni que no está de acuerdo con la gratuidad para los más, para las personas de menores recursos. No, él cree en un sistema de becas, no de un pero un sistema adicional. Adicional. Va a mantener lo que hay. Ha dicho siempre que va a mantener lo que hay. Si se aumenta el 60% también lo va a mantener. Y lo que va a agregar son becas para las personas que tienen otras situaciones y que no caben en este 60%. Entonces, yo creo que es bueno reconocer que es necesario y era necesario una reforma educacional. A lo mejor también era necesario todas las otras reformas, la tributaria, en fin. Pero también es bueno reconocer cuando las cosas no salieron como uno esperaba. Y yo creo que tú puedes decir todo lo que hiciste y también puedes reconocer dónde estuvo mejor, dónde pudo haber habido mejores resultados. Claro, yo creo que también en los legados... Pero es que tu discurso es un matiz respecto a la posición que prima hoy en día de la discusión de la derecha, que en general es hablar de un país, honestamente. Por eso cuando uno después escucha la crítica de la presidenta Bachelet, o sea, lo que habla es de un país que se está cayendo a pedazos, de un país que en realidad... A las únicas personas que he escuchado decir que la derecha dice que este es un país que se está cayendo a pedazos, que está todo malo, que está todo destruido, es a la gente que es opositora a nosotros. Nosotros hemos hablado, y el presidente ha hablado de un gobierno de unidad, hemos hablado de un gobierno de mejorar lo que no está correctamente realizado. Pero es un gobierno donde caben todos. Del lanzamiento de la campaña del expresidente Piñera frente a la Quinta Normal. Bueno, un discurso que fue reconstruir, un discurso, pero reconstruir de qué, de las ruinas. De verdad cuando tú tienes un país con la tasa de participación laboral que tienes hoy día, donde en 4 años la participación laboral, y puedo hablar del tema de las mujeres porque trabajé 4 años en el gobierno en el CERNAM y llevo muchos años trabajando en eso. En 4 años aumentamos casi 5 puntos la participación laboral. Hicimos tremendas transformaciones legales. Se aprobó el postnatal de 6 meses. Aprobamos el femicidio que llevaba 7 o 9 años o más en el Congreso. No se oponía. Cuando tú tienes un presidente que se da... No. Cuando tú tienes un presidente y un ministro de Hacienda que está dispuesto a decir sí, esto se financia, el Parlamento lo aprueba. Andrés Velasco, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, él lo reconoce y él dijo, no hay presupuesto para este postnatal. Entonces, no cambiemos la realidad. Hemos trabajado en conjunto. Algo que venía de antes se aprueba en un gobierno de Piñera y por eso no es malo. Sí, pero ojo. Yo creo que sí se nota. Lo que pasa es que hay mucha... en esto hay mucha pasión, hablábamos recién, y de repente esta pasión nos hace leer y entender las cosas de manera diferente. Ojo, tenemos problemas y esos problemas hay que superarlos. Como Frente Amplio tenemos, y en lo particular yo tengo muchas críticas en cómo se han llevado a cabo las reformas. La tributaria, la educacional, donde sigue, soy una de las que cree que el CAE hay que ponerle fin. El problema de la calidad nos ha tocado. Etcétera. Pero yo creo que hay otra cosa que me parece súper relevante. Yo no creo... Y tiene que ver con las votaciones en el Senado, en la Cámara, el discurso de Sebastián Piñera respecto a la educación, por ejemplo, yo no estoy diciendo que él dice que va a acabar con la educación. Yo creo, él ha dicho que él no cree en un modelo de educación de gratuidad como derecho para todos. Ojo. Es que para todo es muy importante. Pero déjame terminar. Pero tampoco, o sea, cuando parte la reforma educacional, quienes más la criticaban en su sentido político, social, económico, era la derecha, y en eso Sebastián Piñera
porque decía que esto era el deterioro de que hubiese un sentido de educación pública. Cuando él decía que lo que mejor podía pasarle al país que la educación fuera privada. Ahí hay un elemento, tampoco nunca he dicho eso. pero que la subvencional defendía mucho la educación subvencionada, particular subvencionada. Particular subvencionada. Y ahí me parece que hay un elemento que es no tiene que ver con el tipo de ejecución de una política pública en la que yo soy muy crítica, sino que es la convicción de cómo tú haces política pública, hacia dónde apunta el Estado en su rol para con un derecho. Y yo creo que ahí Sebastián Piñera, ni la derecha está convencido, solo que es algo que yo creo que no es solo este gobierno, es parte del impulso del movimiento estudiantil que logra instalar que esto es una demanda y es un derecho. Y ahí ya nadie ha podido retrocederlo. Ningún candidato de la derecha ha podido salir de decir, con esto se acaba. Yo soy de las personas, y me van a perdonar, ¿a qué fecha estamos hoy día? Estamos a 10 de octubre. Ok, 10 de octubre. Cóbreme la palabra. Yo soy de las personas que creo que Sebastián Piñera, si llega a ser presidente de la República, va a cambiar su discurso y su obra radicalmente en 2 o 3 áreas. Sin avisarle a nadie, sin anticiparle a nadie, y lo va a hacer. Porque yo tengo la impresión que él, contrariamente a lo que mucha gente piensa, entiende que tiene una compulsión por ser querido, no sé por qué. Él quiere ser querido. ¿Crees que ya? Sí, porque yo tengo la impresión que él se vendió en su primer gobierno. No está bien, pero sí está bien, pero él tiene una compulsión. Tiene una segunda oportunidad que imaginemos que gana. Tiene una segunda oportunidad. Ha sido llevado ahí por la UDI. Básicamente, a diferencia del primer gobierno donde trató de armar una cosa más tecnocrática al principio, independientemente de los partidos, y se sintieron los partidos abandonados y quedó la crema, y la UDI se le manifestó en contra brutalmente durante mucho tiempo, y finalmente quedó la crema, tuvo que entregarle la banda a Michelle Bachelet de nuevo. Hoy día aceptó la lógica pero él es un calculador neto, y él necesita hacer las cosas que está haciendo hoy día porque tiene que amojonar sus votos. Por primera vez le sale uno por la derecha duro, como es José Antonio Kast, que va a sacar a mi mover 3-4% de los votos, que él va a tratar de vender caro, pero probablemente no los va a necesitar Sebastián Piñera si es que efectivamente las cosas son como están hoy día, pero por primera vez puede hacer un discurso que es independiente de la dictadura. Porque no tiene que darle venia, porque para eso tienen a Kast. Claro, ¿Okay? el candidato el candidato. Familia militar. Pero yo creo que Sebastián Piñera, que quiere quedar en los anales de la historia, que le gusta la historia, que le gusta la visión de sí mismo que se ve cuando se mira al espejo todos los días en la mañana, yo creo que él va a tratar de hacer lo que quiso originalmente en su primer gobierno. Sí, en la primera franja de gobierno yo creo que está mucho mejor reflejado lo que Sebastián Piñera quiere para el país que en esta, que es más dura, que es más brutal, que es más zanjada. Yo creo que es una persona que en determinados tipos de derechos es más liberal que la gran parte de la gente que lo apoya. ¿Qué cosas, por ejemplo? Yo creo, por ejemplo, que toda esta negación de él al hombre y la mujer, al matrimonio igualitario, todas estas cuestiones, son bla, bla, bla. Él no tuvo ni un problema en poner una pareja de homosexuales en la franja anterior y no una persona para haber cambiado de opinión respecto de eso antes. No, solo que en esa instancia necesitaba eso. ¿Qué explica entonces tanto endurecimiento del discurso en esta época? Porque Sebastián Piñera es una persona que entiende lo que no entiende, desgraciadamente, la presidenta Bachelet, que lo primero y lo más importante de todo es hacerse del poder. Yo me acuerdo que una vez estábamos en Tolerancia Cero y estaba el expresidente de invitado. Y el expresidente, antes de que fuera elegido, y el expresidente hablaba de todas las cosas que iban a hacer y hacía todos estos cálculos que es muy rápido con números que sumar y todo. Y me acuerdo que le dije, Sebastián, pero ustedes son secos para decir cómo van a gobernar. Son secos, son extraordinarios, tienen cuadros para todos, tienen cosas fantásticas. Lo que no saben es cómo llegar. Para gobernar son fantásticos, pero todavía no han podido averiguar cómo llegar. Y se muere de la risa. Es que nosotros no somos lo suficientemente dúctiles, dijo. No somos lo suficientemente, somos muy rígidos. Y por lo tanto,
cuando él hace su primera campaña, es de una flexibilidad impresionante. Sí. Él saca la franja, él ostenta que votó por el no. Ostenta que votó por el no. En sus concentraciones había ¿cachai? Banderas de la democracia cristiana. Él hace todo, saca a Lucho Larraín y a otra persona para mostrar. Mi pregunta es, ¿ese Sebastián Piñera de esa primera franja ya no existe? Yo estoy totalmente convencido que ese es el mismo Sebastián Piñera de hoy, solo que hoy necesita para ganar, necesita decirle sí a todos estos gallos que lo van a apoyar. Y después, cuando esté sentado ahí, va a ser el gobierno que quiera. El punto es el elector. El punto del elector, un CEO tengo la con todos los poderes. Que respecto a ese periodo en particular de nuestra sociedad, la sociedad chilena ha ido avanzando mucho más en su mirada respecto, por ejemplo, a estos temas que son, entre comillas, valóricos. O sea, hace 10 años atrás no te encontrabas con gente súper disponible a aprobar, por ejemplo, el patrimonio igualitario. Hoy en día es toda opinión mayoritaria. Fue avanzando la opinión respecto al aborto. O sea, es decir, en estos derechos, entre comillas, de nuevo, civilizatorios, la sociedad chilena ha ido avanzando más rápido. Entonces, lo que me llama la atención es que él endurezca su discurso cuando además dentro de esa misma coalición hoy en día conviven sectores que son mucho más liberales que antes. No es tan clara, me parece, la hegemonía de la UDI hoy respecto a lo que fue la hegemonía de la UDI hace 10 años. Pero hay otro elemento que me parece súper esencial. Yo creo que Sebastián Piñera con su primer gobierno, con el gobierno anterior, que el presidente Bachelet, él logra que mucha gente de un liberal, que no está en una posición militante orgánico de alguna organización política, de un partido, le perdiera miedo a un gobierno de derecha. Yo creo que eso... Claro, eso es lo que hace con Lucho Larraín. Lo hace con un Lucho Larraín, lo hace con un Felipe Kast, que es muy distinto a un José Antonio Kast. Entonces creo que concuerdo con Fernando cuando... Este Sebastián Piñera es muy hábil, creo que, es más, yo no creo que esto es abrupto como decir pasamos agosto, en vez de decir pasamos agosto, pasamos marzo y todos se ríen. Esos errores, entre comillas, no forzados del presidente, esa piñericosa, yo no las encuentro tan... A veces la encuentro un poquito galleteada, ojo, porque se dan en circunstancias cuando él está más o menos bajando o cuando está desapareciendo un poco, porque eso generó empatía y generó conexión. Yo creo que en política soy de las que cree al revés de la garantía que todos son inocentes. No, yo creo que en política todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Entonces, yo creo que estas cosas son parte también de un diseño. Yo creo que en eso él es muy hábil. Y es muy hábil porque además le gusta mucho pero tú lo vas a ver. Imagínate que pasa, él va a pasar él va a pasar sin duda a segunda vuelta. ¿No es cierto? Ok. Si es que hay segunda vuelta, va a pasar a segunda vuelta. Lo vamos a ver al tiro, si es que lo que yo estoy diciendo es tontera o no. Vamos a ver al tiro. Mira, él necesita, para pasar segunda vuelta, necesita arrastrar, traer votos por lo menos necesita traer 8 o 9% de los votos, va a necesitar de algún otro lado. ¿De qué lado? ¿A qué lado le va a buscar votos? Va a buscar votos en el lado del centro derecha, centro menos progresista de la democracia cristiana. ¿Con qué discurso va a buscar esos votos? Eso está muy bien, Fernando. Mira, eso va a ser, aquí se han hecho hartas afirmaciones, no alcanzo a contestarlas todas porque me tendría que tomar el panel hasta más allá de la hora, pero lo primero es decir que Sebastián Piñera es sí un hombre muy inteligente. Yo tengo la suerte de estar trabajando con él en todo lo que es el programa de gobierno, específicamente en la parte mujer, pero también he estado trabajando en otras áreas. Es una persona que ha escuchado a muchas personas, tiene gran interés en que participen no solo un grupo, sino que un gran grupo y una amplia gama, porque Chile no es la UDI, Renovación o dos partidos más, sino que Chile es un país diverso, es un país donde todos cabemos, y eso es lo que él ha dicho. Entonces, que él vaya a cambiar lo que ha dicho, va a decir lo mismo que ha dicho hasta hoy día. Tratar de poner que la UDI manda o que la UDI ha hecho que Sebastián Piñera se derechice mucho o que haya ido a una extrema, tampoco es así, porque hemos estado trabajando tanto los partidarios de un partido, los militantes como los no militantes, y esto ha sido construido con mucha altura de mira. Total, o sea, de verdad yo creo que es una caricatura poder decir que Sebastián Piñera es un hombre... Yo creo que para hacer el ejercicio que se mira todos los días en la mañana al espejo. Yo no amanezco con él, pero de verdad me imagino
que igual que todos, nos miramos al espejo en la mañana cuando nos arreglamos antes de irnos al trabajo. Pero más allá de eso, pero para hacer el ejercicio honesto, pero para hacer el ejercicio honesto, es una metáfora lo que te estoy contestando también. Para hacer el también. ejercicio honesto, yo creo que también hay que acordarse lo que fue la experiencia de su gobierno. Más allá de lo que le haya dicho en la franja, en su minuto, en su campaña presidencial, hubo cosas donde yo creo que él legítimamente tenía convicción de avanzar y donde no pudo avanzar porque tenía sectores hegemónicos al interior del gobierno que no le permitieron avanzar. Al menos dos materias que fueron todo presidente. Sí, seguro que sí. Pero por ejemplo, o sea, en este gobierno en particular con la presidenta Bachelet prometió avanzar en aborto en 3 causales. Fue súper difícil con la coalición porque había sectores que evidentemente eran refractarios, hubo la convicción y avanzó. ¿Qué le pasó al expresidente Piñera? Él tenía la convicción, y recordemos que llamó hasta a los expresidentes para cambiar el sistema binominal y no pudo, porque del interior de su sector había gente que no quería cambiar el sistema electoral. Y fue muy difícil, y él tenía la convicción. ¿Crees que lo que logramos es mejor en este gobierno? O sea, yo creo que fue la reforma, yo creo que fue una reforma electoral que era por lo menos avanzar. Yo creo que es un avance en algunos aspectos, sin embargo tiene graves falencias. No hay sistema electoral, es absolutamente es el ABC, hecho para pero los eso es el ABC de los sistemas electorales en el mundo. No hay un sistema electoral mejor y peor. Los sistemas electorales generan consecuencias y efectos de los sistemas políticos. Eso es como el ABC de los sistemas electorales en general. En Alemania con las reformas y cómo se mueven las coaliciones, cómo cambian de gobierno a gobierno. Totalmente. Yo creo que este fue el sistema electoral, que es un avance respecto a lo que teníamos y que probablemente va a generar otros efectos. Importante para el país. ¿Económico? ¿Por qué? No vamos a tener una cámara muy distinta a la que teníamos antes del 73. Ojo, pero yo quiero poner otro tema, me parece, otro tema, otra arista dentro del tema, en que me parece que es relevante, que no tiene que ver solo exclusivamente con Sebastián Piñera, sino que lo que se da también en una segunda vuelta, cuando tienes un electorado por un sistema también de voto voluntario, inscripción automática, tienes una cantidad de voto, entre comillas, blando, que puede participar en la primera, puede que no participe en la segunda vuelta, puede que no participe en la primera y sí participe en la segunda, y así sucesivamente. Se puede dar una condición así. Entonces hace que los discursos para una segunda vuelta pierdan o no tengan la dureza y la rigidez que puedan tener en un inicio. Por ejemplo, voy a tomarme un poco el caso de las elecciones presidenciales anteriores. Tenías un Franco Parisi donde en poco tiempo logra condensar de manera única como figura un amplio electorado, logra sacar alrededor del 10%. Como el enojo. La indignación. Y ese electorado no es un electorado duro, no es un militante, es un chileno que se empieza a envolver en una vorágine o la posición electoral. Sin embargo, hay sectores de esa votación que se fueron hacia la derecha, hay otros que se quedaron, por decirlo así, con la centroizquierda, y hay otros que están desde el Frente Amplio, incluso más a la izquierda, y otros que están más a la derecha. Entonces, y que esto no tiene que ver con una reflexión exclusivamente por la posición de Sebastián Piñera. Yo creo que para todo el resto de los candidatos presidenciales, sobre todo los que estamos aspirando a pasar a segunda vuelta, de cómo entendemos de dar certezas políticas para enfrentar un periodo, y cómo también se mira la otra elección que viene, que es la segunda vuelta, y cómo también hacemos sentido en eso. Eso es interesante. Yo creo que es muy relevante. Súper interesante, porque yo creo que ha habido señales en los últimos días a propósito de que pareciera que ya es casi innegable el escenario de segunda vuelta, y que por lo tanto vuelvo a repetir, que estaba muy lejos el micrófono. Y que por lo tanto, evidentemente, esto hace necesario empezar a preparar el escenario, no el día de la elección misma, sino que las condiciones para adelante. Es que es súper importante lo que empieza a pasar en los próximos días. Ya hubo un par de cartas de parlamentarios y gente, por ejemplo, la nueva mayoría, en su amplio espectro, que estaban llamando a tratemos de entendernos, evidentemente. Y luego, una cosa que me parece súper interesante que dice Carolina Goich, entrevistada hoy día en Buen Chileno, a propósito, paso el aviso en la tarde, en la noche, que me parece que es súper interesante, que ella dice, sí, ok, no es momento tal vez de hablar, pero lo más importante es que no lleguemos en el fondo a un acuerdo así nomás. Este acuerdo tiene que tener algún tipo de contenido. Y ahí es donde yo creo que hay que establecer las prioridades. Yo creo que hay sectores del Frente Amplio que sí están disponibles como para tener algún tipo de conversación, y hay sectores claramente refractarios que no tienen ninguna intención de conversar sobre nada para segunda vuelta. Lo importante es definir si existe ese escenario, cuáles son las 2 o 3 prioridades que comprometen a todos. Y experiencia en el mundo hay. Cuando los socialistas, los demócratas cristianos, hace mucho tiempo atrás, porque ese no es el escenario en Alemania, pero cuando mucho tiempo atrás lograron llegar a algún acuerdo,
llegaron a un acuerdo sobre una especie de ladrillo programático súper importante que finalmente lo que hizo fue generar acuerdo entre todos sobre unas bases programáticas que finalmente va a tener impulso. Entre otras cosas, creo que es importante porque... Es que ahí hay dos momentos, ojo, sí. Hay dos momentos, porque por una parte tú tienes lo que pasó históricamente con el Partido Comunista cuando la segunda vuelta se buscaba y se llegaba a los puntos, claro, y al final no pasaba nada. Y por otra parte tienes otro antecedente que es lo que pasa con la elección con Marco, en donde también se le responsabiliza y es hasta el karma que vive hasta hoy en día y trata de, por eso se apega al legado de Bachelet, para no ser el responsable. Entonces hay decisiones políticas que son tremendamente relevantes en estas últimas semanas, que yo creo que uno no le puede perder el peso. Tanto por eso me parece tan relevante estos guiños entre Sebastián Piñera y José Antonio Kast, y por otra parte como el resto también se está moviendo y se está... Y entre otras cosas porque incluso, fíjate que de los 8 candidatos que están en día de competencia, 6 representan una sensibilidad amplia de centro-izquierda. Todos no marcan. Todos no marcan, pero varios de esos candidatos van a tener expresión en el Congreso. Entonces, la conversación es hasta, más allá de si se gana o se pierde, por supuesto, hacer la apuesta para ganar en segunda vuelta, pero si se gana o se pierde, incluso cómo constituir una oposición. Porque es distinto constituir una oposición fragmentada a constituir una oposición. Claro, porque yo creo que son antecedentes que a nosotros nos están dando como vuelta. El límite del Podemos respecto al PSOE en España hoy en día. O sea, yo creo que hay ahí, en ese sistema político, una dificultad enorme que solamente le ha dado réditos a Rajoy. Ahora, bueno, está pasando por un momento. Pero dicho sea de paso, acaba de haber una noticia en Cataluña, de España, gesto? No, que dicen que si es que Puigdemont declara hoy la independencia, lo van a detener. Sí, pues. No sé, eso se va a poner muy claro, duro. Y entonces, oye, pero a mí no me gustaría desviarme de acá porque ya nos vamos a tener que ir y yo solo quiero poner sobre la mesa un par de temas. El primero es que Sebastián Piñera viene hace 25 semanas liderando las encuestas en alza sucesiva, sube un punto, baja un punto, sin embargo hoy día se llega al 45%. Pero está hablando de CADEM, ¿no? Estoy hablando de CADEM, pero estoy hablando de la situación. Bueno, ok, pongamos Chile. Pero es una... Pero está bien. Todos la usan y entonces poner, tú me preguntabas qué es lo que se puede hacer en estos 40 días. Yo creo que en estos 40 días hay que responsablemente pensar en cómo vamos a llegar a gobernar, hay que invitar y convocar a las personas a votar de manera responsable y yo creo que también esto es para los dos lados, o sea, cómo vamos a, el que no quede en el gobierno va a hacer una oposición responsable y va a trabajar en favor de un país y no en contra. Déjame decirte una cosa, yo no desacredité CADEM por así nomás, yo conozco mucho a Roberto Isaacson, fui profesor de él, gran tipo. Yo no soy amiga de él, pero todas las encuestas, no solo CADEM. Mi punto del CADEM, el día es que es extraña la última CADEM, porque la última CADEM hipotetiza una votación de 8.400.000 votantes. O sea, esa probablemente... la muestra. Exactamente, ese es el problema. Hicieron una encuesta con nuevas muestras, con nuevas preguntas, con nuevas cosas que no es compatible con la anterior. Entonces, no se puede comparar. Es muy rara porque sería una votación desde el voto voluntario que nunca jamás se ha hecho. Y yo soy de la tesis de que mientras más gente vota, más probabilidades hay de que Piñera saque menos votos. Por ejemplo, teóricamente, ¿qué le conviene mucho a Piñera? A Piñera le conviene que tiene un voto muy disciplinado, es que vote muy poca gente. Incluso podría ganar hasta en primera vuelta si vota muy poco. Eso es lo que pienso. Pero mientras más gente vota, más dificultad tiene. De hecho, la franja de todos los otros candidatos debería ser una franja centrada en movilizar electores. Que yo creo que el déficit y el desafío que tenemos nosotros como Frente Amplio. Les agradezco profundamente. Y espero que hoy día gane Chile, por favor. Sí, que estoy nerviosa. Que gane Chile. Que hemos clasificado. Tú sabes que nosotros no hemos ganado nunca en Brasil. ¿Sí? No, pero puede ser la primera vez. Pero le ganamos. Hay una primera vez para todo. Pero le ganamos en el primer partido de esta eliminatoria. Cuando habíamos sido campeones, como la Copa Sudamericana, como el... O sea, hay que ponerse en todo y hay que subirse a todos los caballos y qué sé yo. No, yo quiero que clasifiquemos. Y que clasifiquemos bien. Sí, ahora el tiro, mejor. Pero lo que... Y que no vuelva nunca más la calculadora.
Sí, pero No, la calculadora es clasifiquemos. imposible. O sea, perdón, si clasificamos O sea, exclusivamente Argentina por la está con- calculadora. Oye, Porque Argentina Si está nosotros, con por ejemplo, si nosotros calculadora. empatamos, todavía podemos clasificar siempre y cuando se den cosas en los otros equipos. Sí, pues, le voy a O sea, decir, sí. hay Argentina, que Argentina esté con calculadora en mano. Es un cambio bien radical para los que crecimos mirando Mirando el fútbol y Maradona. siempre Que les vaya muy bien, niñas. Muchas gracias.